1. El pordiosero. 2 soles son tus ojos, doncella hermosa, que a los que ve un instante luego enamoran. Eres, morena, más bella que lucero de Nochebuena. Estos son los versos que se oían de la boca de un hombre que estaba sentado en las gradas de la cruz de cantería que se halla al extremo oriental del atrio de la majestuosa Catedral de México. Era una de aquellas variables noches del mes de octubre. El cielo, poco antes adornado con la pálida luz de la luna, estaba cubierto de nubes que se iban juntando para descargar a torrentes sus aguas, como se reúnen a la voz del general los batallones dispersos para dar un golpe decisivo. La estatua ecuestre de Carlos IV, uno de los monumentos más preciosos que tienen los mexicanos, se elevaba en medio de la Plaza Mayor, como una tumba piramidal en una bóveda fúnebre, y las torres de la catedral, cuyas cruces tocaban casi las negras nubes, parecían 2 formidables gigantes que velaban sobre la ciudad silenciosa. De tiempo en tiempo se oía el «¿Quién vive?» de los centinelas que se miraban pasear en las puertas y esquinas del palacio, como otros tantos fantasmas inquisitoriales que vigilaban atentamente por la conservación de la tiranía y del fanatismo, o como esos ilusos vestigios que guardaban los castillos encantados de los antiguos libros caballerescos. Aquellos parajes estaban solos, casi desiertos, entonces no se reunían, como ahora, las hermosas mexicanas para formar el interesante y romancesco paseo llamado de las Cadenas. Mas de repente sonaban apresurados los pasos de alguno que se retiraba huyendo del huracán. Solo nuestro alegre cantor permanecía inmóvil sin hacer caso de la tempestad, como no lo hacen de las olas del mar las rocas escarpadas de la costa. «Aligeremos el paso, papá», decía una bellísima joven a un anciano en cuyos brazos se apoyaba, y que a la sazón daba vuelta por la cruz donde estaba el hombre que hemos dicho, y que seguía cantando sus perdurables seguidillas. «No es este lugar a propósito para cantar el bolero, Bergante, que estamos en paraje sagrado», dijo el anciano al hombre al pasar junto a él. «Tampoco es a propósito ni viene a cuenta el apodo con que usted ha tenido la bondad de obsequiarme, señor oidor», respondió el hombre con voz firme y prosiguió su canto. «Cállese el tunante», exclamó el oidor con semblante iracundo. El hombre siguió cantando. «Cerca está el palacio y traeré una patrulla para que te lleve a rebuznar a un calabozo. Cada perrillo en su casa ladra». «Calla», gritó el oidor dando una furiosa patada en el suelo. «Ya callo», dijo el hombre, e hizo un movimiento como para acostarse. El oidor prosiguió su camino arrojando sobre él una mirada amenazadora, pero apenas habían dado un corto espacio cuando el infatigable cantarín continuó su bolero. «Hay sujetos en México que son ladrones, y libres se pasean si son oidores». El oidor sintió un trastorno general en todo su cuerpo. No entendió una sola palabra de lo que el hombre cantaba, pero no podía sufrir la burla que se le hacía desobedeciendo sus órdenes. Hubiera querido llamar soldados, pero las instancias de su hija, y más que todo el agua que comenzaba a caer, le hicieron mudar de propósito y apresuró su marcha. «¡Qué miedo, papá!», decía la joven. «¿Por qué no traeríamos el coche?» «Por ti, que quisiste ir a pie, pero yo tengo la culpa en sacarte. La mujer debe estar siempre encerrada en su casa». «Pero hay muchos pillos de estos en México», dijo el oidor para sí y sin hacer caso de lo que su hija iba a hablar. «Yo haré que se vigilen, se apresen y se ahorquen. Es necesario usar de mucho rigor con ellos. Sin duda, él me conoce. ¿Cómo sabe que soy oidor? ¿Observaste qué clase de vestido tenía?» «Y bien que le observé, sí señor. Unos zapatos que parecían rotos y con la luz de los relámpagos le pude ver bien». «¿No más los zapatos viste? Y unos calzones despedazados y un sombrero de palma, sin ala y un palo y un capote como criba». «Ah, pues entonces es alguno de los muchachos insolentes pordioseros de rango que tiene México». «Ay, no, papá, más bien parece algún ladrón asesino de esos que andan por ahí con aquellas barbas. Mi nodriza me ha contado muchas historias muy terribles y muy sangrientas de Pie Chueco, del condenado y del brujo. Si este hombre fuese alguno de ellos, así me figuro al brujo». «Yo le conozco a los 3. Tiempo llegará en que los veamos en la horca». La joven se estrechaba contra su padre. El temblor se apoderó de su cuerpo, y el espanto parecía en su rostro. Los postes de las esquinas le parecían hombres, y su vista vagaba por toda la calle. «¡El pordiosero maldito!», gritó con espantada voz al volver la cabeza hacia atrás.
Estaba en la medianía de la calle del seminario. No había un solo viviente a quien pedir socorro. Tan solo se miraba una luz por la de Santa Catalina, a 2 cuadras de distancia, como de algún sereno que atravesaba la calle. El oidor se volvió hacia el hombre que estaba en pie tras de él con su medio sombrero en una mano y apoyada la otra en su garrote. «¿Qué se te ofrece? ¿Qué quieres?», le gritó con una voz de trueno. «Una limosna, por el amor de Dios». «No tengo nada». El mendigo se retiró y se le miró dar vuelta por la calle del arzobispado. El terror se apoderó enteramente del oidor. «Algo quiere este hombre de nosotros», decía con voz balbuceante, y andaba con cuanta ligereza le permitía su edad, a la par de su interesante hija. La noche estaba oscurísima, la tempestad rugía, las nubes precipitaban a la tierra mares inmensos. Uno que otro relámpago, seguido de un espantoso trueno, alumbraba tan solo aquella escena de terror. La naturaleza estaba tan conmovida como el alma de un asesino al ir a cometer un crimen. El oidor ya concluía la espaciosa calle de Santa Teresa cuando ve un hombre sentado en el poste de la esquina. «Juanita, ¿miras a aquel?». Sí, él es», gritó espantada la joven, y desprendiéndose de su padre, echó a correr con la velocidad de que era capaz. «¡Guardas, guardas!», gritaba el oidor con voz ronca y agitada, mas solo escuchó por respuesta un acento lejano que decía: «Las 11 y lloviendo», y poco después, mucho más lejos, el eco de un silbato cuyas vibraciones aumentaban lo espantoso de la oscuridad. El oidor, aterrorizado por uno de aquellos impulsos que el miedo y el furor hacen nacer en el corazón del hombre, arrebató una piedra y se arrojó hacia donde el pordiosero debía estar, pero no encontró más que las tinieblas de la noche. El hombre había desaparecido. 2. La viga. El oidor era uno de aquellos hombres cuyas ideas convenían perfectamente con las reinantes a principios de este siglo. No tenía más que una hija, Juanita, y en ella colocaba todas sus esperanzas. Juanita salía de su casa únicamente los días festivos para ir a misa, y esto acompañada del oidor y de una hipócrita e imprudente vieja, parecida a las dueñas que tanto aborrecía el inflexible Sancho. ¿Qué sentimientos podían nacer en el corazón de una joven de 15 a 16 años cuando se la trataba con tanto rigor? Todo se le prohibía, y era un delito imperdonable el clavar los ojos en alguna cara desconocida. Su imaginación, por naturaleza ardiente, como lo es la de todas las jóvenes que han tenido la dicha de nacer bajo el caluroso sol de México, exaltándose con la bárbara clausura que tenía, se entregó a todo lo novelesco y extraordinario. Figuróse ser una heroína de novela que estaba en una torre bajo la tiranía de un fiero castellano, y solo le faltaba un amante que le hablase todas las noches por un póstigo o que penetrara hasta el aposento por algún oscuro y pavoroso subterráneo. Era imposible, empero, que estuviera mucho tiempo sin encontrar un hombre que la adorase, siendo ella rica, joven y de casi celestial figura. 2 veces la había sacado su padre a paseo, y en ambas le había sucedido una desgracia. La última ocasión hemos visto que la atemorizó un pordiosero. La primera fue el principio de todos sus pesares. A repetidas instancias suyas, el oidor la llevó un día al hermoso paseo llamado de la Viga o de la Orilla, para que viese el interesante espectáculo de la acequia surcada por canoas de indios traficantes. La tarde estaba hermosa, el sol, oculto tras de algunas nubecillas, alumbraba sin molestar, y un airecillo fresco y delicioso mitigaba el excesivo calor de la primavera. Varias canoas, cargadas unas de leña o verduras, dividían las aguas a fuerza de remo. Otras iban apiñadas de paseadores villanos o léperos, como los llaman en el país, y que entraban en ellas por el moderado precio de un cuarto, de suerte que tenían que ir en pie hombres y mujeres para poder caber. Uno tocaba la guitarra o el bandolón, casi todos cantaban, y 2, en el corto espacio de 4 o 6 pies en cuadro, bailaban el monótono e insulso jarabe, no reflexionando, en medio de su entusiasmo, que pisaban a algún infeliz, o derramaban una cuba de pulques. Los que volvían del paseo se diferenciaban de los otros en las coronas de encarnadas flores que llevaban en la cabeza, dando a lo lejos un golpe de vista tan singular, como si se viera huir un jardín de pequeños y florido. La ligera chalupa pasaba rápidamente gobernada por una sola mujer, y las canoas menores trataban de evitar el contacto con esas enormes masas de hombres para que la gente honrada que llevaban no recibiese algún dicho picante de la embriagada plebe.
Aquella novelesca escena exaltó la fantasía de Juanita y manifestó a su padre los deseos que tenía de embarcarse en una de las canoas. El oidor no se pudo negar a una súplica tan justa y alquiló una, no previendo, lo que era imposible, los resultados funestos que había de tener aquella desgraciada diversión. Eran las 6 de la tarde cuando volvían de su dilatado paseo. El oidor y la nodriza venían extasiados con la vista de las chinampas, esas verdes islas flotantes. ¿Cómo no han de cautivar la atención del hombre? Los que quieran gozar de la naturaleza en toda su brillantez, que vengan a visitar el delicioso país de los mexicanos. Los montes que rodean el Anáhuac tenían un color azul más bello aún que el del cielo. México se veía al norte, como unos paredones antiguos, abandonados a las orillas de una aldea, y al occidente el sol, que se ocultaba tras de los cerros, arrojaba sobre una de las maravillas del Anáhuac, sobre Chapultepec, sus rayos pálidos y apacibles, como la última mirada que un padre moribundo dirige a su hijo querido. Juanita estaba en pie contemplando tan interesante espectáculo. Su alma se elevaba al país de las ilusiones poéticas, olvidó enteramente el mundo de los mortales y su acalorada imaginación la transportó a ese hemisferio delicioso de las fantasías, conocido de pocos y donde reinan los genios privilegiados de Byron y de Saavedra. A un movimiento rápido de la canoa, perdió Juanita el equilibrio y desapareció su cuerpo bajo de las aguas. Un instante después se la vio en la superficie luchando con las ansias de la muerte. El oidor arrojó un grito de dolor y desesperación y se iba a lanzar sobre su hija, pero la nodriza lo detuvo con toda la fuerza de que era capaz. «¡Socorro, socorro!», gritaba el oidor esforzándose en desasirse de la vieja. mi hija, todo mi oro al que liberté a mi hija». Los remeros, indiferentes o cobardes, se mantuvieron inmóviles e insensibles. La joven hubiera infaliblemente perecido a no ser por una de esas enormes cancas llenas de gente que en el instante mismo pasaba por allí. Un joven que venía en ella cantando con los demás se echó precipitadamente al agua entre los aplausos de sus compañeros de viaje, arrebató a Juanita y con inaudita destreza comenzó a nadar con un solo brazo hasta la orilla de la acequia, donde colocando a la pálida doncella, recibió de sus lindos ojos una mirada dulce y expresiva, con lo que quedó sin duda bien recompensado, pues en vez de esperar el premio que se le debía por derecho, huyó acelerado sin que se le volviese a ver después. 3. La ficción. Juanita jamás pudo olvidar a su joven libertador. Cuando estaba sola recordaba su interesante figura, su rostro varonil, aunque con cierto aire de fiereza, y sobre todo su generosidad. Deseaba volverle a ver y lo consiguió efectivamente. El joven por medio del oro logró ver todas las noches a Juanita y le juró repetidas veces su amor. Le ofreció casarse con ella luego que el aspecto político del país variase, pues acababa de ser aprendido el virrey Iturrigaray, y con él todos sus adictos y perteneciendo a ellos el amante de Juanita. Estaba proscrita su cabeza. Esto le decía el joven, y la inocente doncella que ignoraba los asuntos de estado y no tenía persona humana a quien consultar, creyó cuanto su amante le decía. Algunos días se pasaron sin que el joven quisiese declarar a Juanita su nombre, hasta que en una ocasión, bajo juramento de no descubrirlo a nadie, le dijo que era el licenciado Verdad, que se lo creía muerto en la prisión, pero que se había logrado escapar con el auxilio de varios amigos, dejando un cadáver desfigurado en su puesto. Algo había de inverosímil en esta relación, pero no era para la fantasía de Juanita el reflexionar un solo instante. Además sabía ella, aunque confusamente, el suceso del desgraciado Iturrigaray, y tenía alguna idea del que entre sus supuestos cómplices había un licenciado Verdad, y en fin, confiaba en la palabra de su amante, a quien no creía capaz de proferir una sola mentira. Juanita, empero, hubiera querido declarar a su padre el estado de su corazón, mas conocía el carácter duro e inflexible del oidor, y sabía que descubriéndole a su amante era perderlo eternamente, a la par que ella misma tendría que sufrir la clausura de un convento. Juanita no tenía madre, infeliz, no sabemos el verdadero precio de una madre tierna, sino después que nos ha faltado. Una mirada del oidor hacía temblar a su hija. Qué funestas consecuencias acarrea esa abyección en que tenían y tienen algunos bárbaros hombres a sus hijas, y esa tiranía en que feroces las hunden. Juanita se vio sola, abandonada en el mundo. No hubo quien le dirigiera una mirada de compasión, no halló en quien apoyarse, no encontró un corazón a quien entregarle el suyo.
Le sucedió lo que a un hermoso libro que su dueño tiene guardado en un riquísimo estante y que por no maltratarle no lo saca a la luz, no reflexionando el insensato que a más de inutilizarle lo abandona a la voluntad de destrozadores insectos. Juanita perdió su virtud y con ella la felicidad de toda su vida. Comenzó a estar triste, se fue marchitando su belleza, como la flor a la entrada del otoño, como la planta ajada por la huella del caminante. El oidor lo notó, sospechó que su hija estaba enamorada, pero no se figuró su desgracia. Si la hubiera imaginado siquiera, habría matado indudablemente a Juanita. Tomó todas sus precauciones, estas suspendieron las visitas de verdad, pero no las cortaron. Juanita escribió a su amante que iba poniéndose en estado de no poder disimular delante de su padre, y concertaron los jóvenes el medio que habían de tomar para volver a verse. Juanita pidió a su padre que la llevase una noche al Coliseo, que jamás había visto, para gozar de las gracias del célebre andaluz Luciano Cortés, que entonces llamaba la atención de los mexicanos, según el testimonio de muchos que tuvieron la fortuna de conocerle, y a la vuelta realizaron el plan que habían formado de antemano. Juanita llegó a su casa espantada, contó que habían asaltado a su padre 3 ladrones y que estaba en grave peligro su vida. Los que en ella estaban se alarmaron al instante, salieron varios a socorrer al oidor, y en medio de esta confusión el mendigo o el licenciado Verdad se fue a ocultar allá en el aposento de la imprudente joven. 4. La ganzúa. Las 2 de la mañana habían dado y Juanita estaba sentada en su aposento, con sus grandes y ardientes ojos negros clavados en tierra, escuchando lo que decía Verdad, el cual estaba en pie y fija la vista sobre ella. «Eres mi esposa, si no ya ante los altares y por medio de un sacerdote, por consentimiento mutuo y por un juramento hecho ante Dios. Vas a ser madre de un hijo que lo es mío y me perteneces tú también. Resuélvete». «No, no, no». «¿Quieres acaso», continuó el joven, «que te abandone a la ira de tu padre? Tú no puedes ya permanecer aquí un solo instante». es verdad», dijo Juanita con voz débil y temblorosa. «No puedo permanecer aquí, estoy deshonrada, manchada con una nota fea, horrible. Voy a ser para siempre infeliz, lo sé, pero también sé que un crimen nos conduce a otros crímenes. Yo he cometido el primero, no quiero cometer los demás. Creí en otro tiempo que me amabas». Dios mío, ¿y tú lo dudas? Yo te amo, te adoro, te idolatro, eres mi Dios, sí, tú lo sabes bien. Si no te amara, ¿sería yo tan desdichada? Si es cierto lo que dices, sígueme, vámonos de aquí. Vámonos de este país de maldición. Tú sabes lo que soy, no sabes lo que he sido. Juanita, tú eres el ángel que me ha sacado del inmenso mar de los crímenes, tú eres la que ha introducido en mi alma el honor, la virtud. Si me abandonases, tu perdición sería inevitable y la mía también. A ti te mataría el desprecio de los hombres, ¿y a mí qué? El cadalso. «Gran Dios», exclamó la joven levantándose precipitadamente, «¿y serías tan bárbaro de ir a ponerte en manos de tus enemigos?» «No, pero seguiría la ruta que el destino me señaló. Yo he nacido entre la virtud, sí, mis padres fueron un modelo de honradez y de nobleza de alma. Miserable de mí, también hay flores olorosas y bellas que dan veneno por fruto. Yo no tengo la culpa de lo que soy. Mi corazón se ha estremecido siempre de mis acciones, pero mi suerte fatal me ha conducido. Yo no culpo al cielo, yo culpo a ese signo abominable en que nacemos los desgraciados». El rostro del joven tomó un aspecto terrible. Sus ojos fijos en una parte parecían haber perdido el movimiento natural. Sin embargo, una lágrima de ternura rodó, casi a su pesar, por su mejilla. Juanita temblaba, quería hablar, pero las palabras morían en sus labios como el suspiro reprimido de un desdichado que no quiere manifestar sus penas. Tenía anudada la garganta y su corazón era el juguete de su alma atormentada, como lo es el navío de las olas embravecidas del océano. «Oh», exclamó después de algunos instantes de silencio, «yo estoy engañada, miserablemente engañada. Tú no eres lo que creí, lo que estaba tan acostumbrada a creer. ¿Quién eres por piedad?» «Un proscripto». «¿Y tu nombre?» «Verdad, ya lo sabes». «¿Con qué es cierto?», dijo Juanita mostrando su satisfacción y su alegría. «¿Con qué es cierto? Yo soy muy feliz, mucho. No sé cómo podría explicarte el placer que me causa lo que acabas de decir».
Yo temblaba y con razón, con esas palabras tan terribles que proferías. Cualquiera habría creído que eras algún malvado, alguno de esos hombres que derraman a torrentes la sangre de sus semejantes, de esos hombres malditos eternamente por el cielo, y ante los cuales caería yo muerta si los viera una vez. Tú me defenderás siempre contra ellos, ¿no es verdad? Sí, dijo el joven con voz debilitada y sin levantar los ojos. Juanita, prosiguió después de un momento de silencio, Juanita, es preciso partir. Conmigo serás feliz, yo te lo prometo. ¿Feliz y lejos de mi padre que me ama tanto, y seré capaz de abandonarle? No, imposible. Él me trata mal, me tiene encerrada, me riñe con aspereza, pero es mi padre, y lo debo respetar. Si vieras lo que me decía mi pobre madre al tiempo de morir, y me lo decía de una manera tan dulce. No abandones jamás a tu padre, ni le des ningún pesar. El día que lo desobedezcas serás infeliz, infeliz para toda la vida. Quiérelo mucho, mucho, como si fuera yo misma. Él se queda en mi lugar. No le hagas lo que no querrías hacerme a mí. Y luego lloraba, así como yo, lloraba mucho y me echaba su bendición. Feliz tú, madre mía, qué tiempo gozas de la gloria infinita del Creador. Pero si al cabo hemos de volver, volveremos, sí, y Él nos llamará y nos abrazará, luego que se haya pasado su cólera. Y nos bendecirá y nos dirá, hijos míos, y viviremos con Él. No lo dudes, y dilatará mucho tiempo, 1 año. 1 año. 1 año se pasa como quiera, dijo el joven con cierto aire de serenidad y de confianza. 1 año a más tardar, puede ser antes, el cielo se compadecerá de nosotros y nos volverá la dicha que tanto ansiamos. Yo escribiré al oidor, y él, viendo que no tiene la cosa remedio, cederá y nos llamará, y entonces todo habrá variado en México y me podré presentar en público sin riesgo alguno. Y andaremos en coche juntos, y todos nos tendrán envidia, y dirán los que nos vean, aquella es la hija del oidor don fulano, y aquel es el señor Verdad, que fue aprehendido en unión del virrey Iturrigaray, y que logró escaparse de la prisión y se casó con esa señorita. Padecieron mucho los pobrecillos, pero al fin Dios se apiadó de ellos y los hizo felices. El joven arrojó un dilatado suspiro. ¿Por qué suspiras?, preguntó Juanita. Porque el tiempo pasa, va a llegar el día y con él nuestra separación eterna, si no te resuelves a partir al instante. Un coche nos espera en la calle contigua, no tenemos más que llegar a él y partir. Vamos. Al mismo tiempo la tomó de un brazo, dirigiéndola hacia la puerta. Pero ¿quién nos abre? ¿Ignoras que de algún tiempo a esta parte mi padre mismo cierra el zaguán y guarda la llave? Lo sé y por eso traigo otra, mírala, continuó mostrándosela. No, esta no sirve, dijo Juanita examinándola. No es así la que tiene papá. Jesús, qué llave tan rara. Esta no le viene a la cerradura del zaguán. Sí le viene a todas las cerraduras. Es una ganzúa. ¿Una ganzúa? Dios mío, una ganzúa. Tómala, no la quiero tener, tómala, qué horror. Ese es instrumento de ladrones. ¿Cómo tienes eso en tu poder? ¿La sabes manejar? Sí, es cosa muy fácil, respondió el amante. No temas nada, es como cualquiera otra llave. Por fortuna la conseguí. Si ha servido para cometer algunos crímenes, ahora servirá para hacer la felicidad de 2 esposos. Vámonos de aquí, Juanita mía, el tiempo se pierde. Dame una prueba de tu amor. Sígueme. Las 3 dio el reloj de una iglesia cercana. Oye, las 3, continuó el joven con voz apresurada. Un instante después, quizás era tarde. Si vieras cómo tiemblo, madre mía, perdón, oh madre mía, si me puedes ver desde la morada de los justos, cuida de tu desgraciada hija. Y cayendo de rodillas se puso a orar. El joven abrió la puerta, tomó a su amante en los brazos y la sacó fuera del aposento. Dios mío, exclamaba Juanita con apagada voz, tuya es mi alma, si me sucede alguna desgracia, ampárame. Bajaron rápidamente la escalera, llegaron al zaguán. El joven, con una velocidad y destreza extraordinaria, comenzó a abrir la puerta. Al instante mismo se oyeron algunos pasos y un momento después apareció el oidor. Se había acostado pensando siempre en el mendigo que lo había perseguido aquella noche y no pudiendo conciliar el sueño, se levantó desesperado para salir al corredor a recibir el fresco. Sintió que bajaba en la escalera. Se puso a observar y conoció que alguno se dirigía al zaguán. Al momento fue a tomar sus armas y a despertar a sus criados, mientras que éstos se levantaban. Él bajó solo y sorprendió a los fugitivos. El joven, al ver el bulto que se acercaba y que no podía reconocer por la oscuridad, tapó la boca a Juanita, que iba a arrojar un grito de espanto. La empujó hacia un escondite donde no la podían ver sin acercarse y se precipitó sobre el huidor, poniéndole un puñal en el pecho.
la muerte por una sola palabra que profieras. Y luego con la mayor velocidad le quitó la espada que el oidor no pudo poner en uso, sacó un cordel que llevaba en el sombrero y comenzó silenciosamente a atarle los brazos. El oidor hubiera pedido socorro, pero conoció que era aventurar su vida sin necesidad, puesto que sus criados no debían dilatar. En efecto, estos se presentaron trayendo luces y diferentes armas. «Es el mendigo de los diablos», exclamó el oidor al reconocer a su antagonista. «Átenlo, desármenlo». Antes de que él diera estas órdenes, ya estaban ejecutadas. El joven, como el oidor, había sido sorprendido y conoció que no tenía más recurso que ceder. Arrojó a los pies de este su puñal y demás armas. «¿Qué quieres aquí? ¿Qué has venido a hacer?», gritaba el oidor enfurecido. «Soy un ladrón público y he venido a robar tu casa», respondió el joven con voz firme. «¿Por dónde entraste?». «Por esa puerta». «No pudo ser». «Sí pudo ser cuando se alarmaron todos los de la casa para socorrerte». «¿Dónde están tus cómplices?». «No tengo ninguno, he venido solo». «Imposible, que se registre la casa». «Es inútil, mis compañeros están afuera esperándome, tal vez los entregaré, pero que me saquen de aquí al momento, a la cárcel por esta noche». «Bien, mañana a la horca». «Bien, a los infiernos, que sea pronto». «Llévenle a la acordada de mi parte», dijo el oidor a sus criados. «No, no, por piedad», gritó Juanita y se presentó ante el oidor asombrado. «No es un ladrón, no, es un hombre honrado, yo respondo de él, yo le conozco bien. Quítenle esas barbas, son postizas, verán un joven muy hermoso, que no es capaz de hacer mal a nadie, a nadie». El oidor la había estado escuchando sin tener aliento para pronunciar una sola palabra. Al fin, mirando a su hija con la hazaña de un tigre que ve escapar su presa, gritaba: «¿Qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué vienes a hacer aquí?». «Lo diré de una vez, sí señor, es mi amante, me ha venido a ver. Es el licenciado, ¿verdad? Que tienen todos por muerto y que ha muerto efectivamente», gritó el oidor con apagada voz. «Desnuden el rostro a ese infame». Los criados obedecieron. «Vea usted, papá, es el brujo, asesino de profesión», exclamó el oidor. El joven pretendía ocultar el rostro. «No puede ser, oh no, no puede ser», decía Juanita casi sofocada y cayendo de rodillas ante el oidor de cuyos pies se abrazaba. Dios mío, esto no puede ser, es mi amante, es mi esposo, es el padre del niño que tengo en las entrañas». «Maldita sea mi suerte», gritaba el oidor, llegando en él la desesperación y el furor de su colmo. ¿Es cierto lo que dices? ¿Es cierto? Soy madre y él es mi esposo. Perdón, Padre mío, perdón, por mi querida madre que nos está mirando desde el cielo, por la Santísima Madre de Jesucristo, perdón». El oidor no oía, no veía, la tierra volaba bajo de sus pies, sus ojos se revolvían en sus órbitas como queriendo saltar. Su labio inferior era presa de sus encarnizados dientes, la espuma salía de su boca cual si fuese un asoleado corcel o un can rabioso. Sus manos rasgaban sus vestidos y mecían sus nevadas canas con inaudita furia. Era un hombre sin conocimiento, la fiebre lo devoraba, estaba poseído. Arrebató velozmente el puñal del preso que estaba tirado en el suelo y sin dar tiempo a que sus criados absortos le detuvieran, agarró de los cabellos a su hija, que permanecía a sus pies, y clavándole en el seno repetidas veces el agudo estoque, gritaba lleno de encono: «Muere con tu detestable hijo, yo te maldigo, el infierno se abre ya para recibirte».